Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi grupo y yo le presentaremos el tema titulado Receptores sensoriales. Continuamos con la clasificación. Clasificación según el tipo de localización. Tenemos a exteroreceptores, interoreceptores, propioreceptores, teloreceptores. Propioreceptores. Se encuentran en músculos esqueléticos, articulaciones y en parte del oído interno. Fundamentalmente está ubicado en el permiso del músculo, tiene forma de arbolizaciones libres, lo cual permite captar la temperatura, dolor y el equilibrio. Los visceroreceptores se encuentran en vasos sanguíneos y vísceras. Su función es captar los estímulos internos del organismo, responder ante la vasocontracción del músculo o vasodilatación, ante el hambre, sed y la presión arterial. Los teloreceptores. Su principal función también es captar los estímulos distantes, usando la visión, olfato, piel y mucosas. Exteroreceptores. Estos usan los sentidos que son el tacto, el olfato, la vista, el gusto y el oír. Clasificación según el tipo de estímulo. Tenemos a los mecanorreceptores, termorreceptores, quimiorreceptores, fotorreceptores y nociorreceptores. Empezaré con los termorreceptores. Estos receptores son células sensoriales especializadas que se encuentran en la piel y en otros tejidos del cuerpo. Estos son los responsables de captar los cambios de temperatura del entorno o del propio organismo. Principalmente, estos receptores envían una señal al sistema central nervioso para que el cuerpo pueda regular su temperatura en un rango el cual el organismo pueda funcionar correctamente. Eh, Estos receptores se encuentran en la piel. Tenemos dos tipos, los cuales son el corpúsculo de Ruffini y el corpúsculo de Krauss. El corpúsculo de Ruffini se encarga de captar el calor y el estiramiento, y el corpúsculo de Krauss se encarga de captar la presencia del frío. Ambos se encuentran en la dermis. También tenemos termorreceptores en la vejiga, en el interior de la nariz y en la lengua, lo cual nos permite captar si una comida está caliente o fría. Ambos trabajan juntos para mantener la temperatura corporal adecuada. Les voy a explicar un poco de los nociorreceptores. Los nociorreceptores son estímulos ya nocivos que nos van a avisar o nos van a producir daño tisular. Este tipo de nociorreceptores está básicamente relacionado con lo que es el dolor, los tipos de dolor, ¿no? El dolor crónico, el dolor agudo, ¿no? Y prácticamente vamos a encontrar que los nociorreceptores se clasifican en dos clases. Tenemos los nociceptores térmicos o mecánicos y también llamados los nociceptores polimodales, ¿no? Entonces, según la imagen que tenemos, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos vías sensitivas, una vía aferente y otra vía eferente. La vía sensitiva lleva un estímulo para que éste sea recepcionado a nivel de la médula espinal. Esta, a través de ella, va a emitir un estímulo doloroso porque le ha llegado la información, ¿no? De que ha causado algún daño o algún malestar en algún órgano o algún daño tisular. Bueno, les vamos a explicar acerca de los nociceptores térmicos o mecánicos. Ellos están inervados por fibras aferentes a delta, finamente mielinizadas. Quiere decir que los nociceptores térmicos o mecánicos son aquellos que llevan la información de manera automática y sumamente rápida, y eso se debe a que tienen mielina entre las fibras aferentes, ¿no? O sea, las fibras por donde viaja la información contienen mielina.
Ellos van a responder a estímulos mecánicos como el dolor agudo o punzante. Y es por ello que si, por ejemplo, nosotros nos pinchamos con un alfiler, el dolor es automático. ¿Por qué? Porque las fibras nerviosas a donde llegan tienen mucha mielina y es por ello que la información llega muy rápido al cerebro. Los nociceptores polimodales vamos a tener que van a estar inervados por otro tipo de fibras, que son las fibras C. No tienen mielina estas fibras y van a responder a estímulos mecánicos o químicos, ¿no? Es decir, calor o frío de alta intensidad. Pero la diferencia con los térmicos es que los polimodales demoran un poco más en llegar la información y eso se debe a que sus fibras no tienen mielina y al no tener mielina la velocidad de conducción es un poco más lenta. Quiero comenzar hablándoles de qué son los mecanorreceptores. Estos son receptores que estimulan la contracción muscular y la presión en los elementos articulares. De allí salen los receptores táctiles, que son terminaciones nerviosas que pueden ser libres o estar encapsuladas. Ahora procederé a hablar dos de cada una que vienen a ser terminaciones libres y terminaciones de Merkel de la parte de libres y corpúsculos de Meissner con corpúsculos de Pacini encapsulados. Empecemos con terminaciones libres. Este contiene fibras mielínicas que llegan a la piel y forman en la dermis un plexo de mallas laxas, el cual parte en fibras y después de dividirse muchas veces terminan en la dermis o epidermis. Funcionan como receptores cutáneos y se utilizan especialmente para detectar dolor. Son sensibles a este y a la temperatura. Seguimos con las terminaciones de Merkel. Consisten en células grandes con núcleos lobulados y gránulos de núcleo denso en el citoplasma, frente a la terminal nerviosa aferente asociada. Estos se localizan en la capa basal de la epidermis, tanto en la piel velluda como en la glabra, y aparecen a menudo en grupos formando estructuras específicas como cúpulas táctiles o arreglos especiales alrededor de los pelos inusuales. Bueno, con esto culminaríamos los libres, ahora seguiríamos con los encapsulados. Seguimos con corpúsculo de Meissner. Estas son estructuras ovoides o redondeadas que se localizan debajo de la unión dermoepidérmica en la zona papilar de la dermis. Abarca células polineurales dispersas y fibras colágenas gruesas. Su núcleo interno posee células de Schwann y terminales nerviosas. Son muy abundantes en los dedos y en la lengua, sensibles a las presiones ligeras de contacto. Y por último tenemos al corpúsculo de Pacini, que son estructuras ovales sensibles a la presión. Estas son formadas por una cápsula de tejido conjuntivo dispuesta en capas como una cebolla y en cuyo interior existe una dendrita. Están situados en los tejidos cutáneos en la profundidad de las mucosas, alrededor de las articulaciones, los tendones y los músculos. Estos vienen a ser exteroreceptores, pero en sitios más profundos son propioreceptores, sensibles a las fuertes presiones y vibraciones. Bueno, iniciaremos con los quimiorreceptores. ¿Qué son los quimiorreceptores? Son células sensoriales especializadas que contienen proteínas llamadas receptores. Asimismo, estos se encargan de detectar y responder a cambios en la composición química en el entorno tanto interno y externo del cuerpo, los cuales son vitales para la supervivencia y el funcionamiento adecuado del organismo. Aquí en la imagen podemos observar que hay quimiorreceptores centrales del bulbo, quimiorreceptores del cuerpo carotidio, quimiorreceptores del estiramiento del parénquima pulmonar y quimiorreceptores del callado de la aorta. Por esta razón, los receptores químicos juegan un papel importante en la homeostasis del cuerpo, permitiéndolos así adaptarse y responder a los cambios en su entorno. Además, estos receptores pueden detectar y responder a una variedad de moléculas químicas, por lo que cuando esto sucede, se realiza la unión de los receptores en la superficie de los quimiorreceptores. Por otro lado, causan una serie de cambios
bioquímicos dentro de la célula que finalmente conducen a la generación de una señal eléctrica, la cual es transmitida al sistema nervioso, en donde se va a interpretar y se inicia una respuesta adecuada. Cabe destacar que estas células juegan un papel crucial en diversas funciones fisiológicas, desde la regulación de la respiración hasta la percepción del gusto y el olfato. Ahora, ¿cuáles son los tipos de quimiorreceptores? Tenemos quimiorreceptores internos y quimiorreceptores externos. En los quimiorreceptores internos hablaremos de los quimiorreceptores centrales. Eh, Están ubicados en el bulbo raquídeo y en la base del cerebro. Eh, Detectan los cambios en los niveles de dióxido de carbono y pH en el líquido del cefalorraquídeo. Ahora, en los quimiorreceptores periféricos, por otro lado, estas se encuentran en el cuerpo carotídeo y en el cuerpo aórtico y detectan los cambios en los niveles de oxígeno en la sangre. Ahora, los quimiorreceptores externos, compuestos por gusto y olfato, bueno, estos se encuentran en las papilas gustativas de la lengua, en la mucosa olfatoria, en la parte superior de la cavidad nasal. Estos quimiorreceptores se encargan de detectar las moléculas químicas en los alimentos y en el aire. Transmiten las señales al cerebro, donde se puede interpretar como sabores y olores respectivamente. Además, los quimiorreceptores también se encuentran en el sistema circulatorio, donde detectan los cambios en los niveles de glucosa, aminoácidos y otras sustancias en la sangre. Bueno, ahora hablaré sobre los fotorreceptores. Los fotorreceptores son neuronas que están ubicadas en la retina del ojo, que cambian a la luz visible del espectro electromagnético en señales que se perciben como imágenes o visión. Los bastones y los conos son dos tipos de fotorreceptores ubicados en la parte posterior del ojo. Bueno, detectan estímulos luminosos y se localizan en los ojos. Y hay dos tipos de fotorreceptores que se encuentran en la parte posterior del ojo. Las cuales son el bastón y el cono. Los conos nos permiten ver el color. Hay conos de tonalidad roja, azul y verde. Los fotorreceptores contienen sustancias químicas especiales llamadas fotopigmentos, la cual responde a una longitud de onda de la luz específica. Cuando la longitud de onda adecuada llega a un cono, se envía el mensaje a través de otras capas de células que envían información al cerebro por medio del nervio óptico. Los bastones se activan con la luz pero no registran los colores. Por eso, por eso, con poca luz es difícil distinguir el aspecto de los colores y los objetos se ven en tonos de grises. Un dato muy importante es que el ojo humano tiene unos 120 millones de bastones y 6 millones de conos. Ahora hablaré sobre el funcionamiento del ojo. Una forma muy simplificada es que la función del globo ocular consiste en permitir que la luz excite los conos y los bastones de la retina, las cuales producen un impulso nervioso que es transmitido al cerebro por los nervios ópticos. La imagen que se forma en la retina está invertida, pero el cerebro interpreta la información que recibe y hace que la retina esté en su posición real. No olvides que los órganos sensoriales, incluidos los ojos, son simples transformadores de estímulos en corrientes nerviosas. El sistema nervioso es el que está encargado de todo eso y se interpreta toda la información recibida a través de los órganos sensoriales. Antes de llegar a la retina, la luz atraviesa el globo ocular. En su recorrido tienen lugar dos procesos, los cuales son el proceso, el primer proceso, que es la regulación de la intensidad de la luz, y el otro proceso es el enfoque de las imágenes.